Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches a esta hora. Bendecimos desde ya su palabra. Sabemos que ha sido un tiempo donde hemos aprendido de las parábolas. Ha sido muy enriquecedor y sabemos que nuestro espíritu se ha llenado de gozo. Amén. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar unidos en un mismo sentir. Acompáñeme, hermano, usted que está conectado a esta hora, a poder orar y bendecir la palabra. Señor Jesús, te doy gracias a esta hora porque sabemos que eres tú, Señor, a través de cada uno de tus enseñanzas, que nos hemos acercado más a ti, que hemos aprendido, que nos hemos gozado. Y sabemos, mi Dios, que en nuestro depósito espiritual, Señor, cada día hay más palabra para poder compartir, para llegar con aquel que está necesitado de ti, Padre. Aun aquel que se ha alejado, Señor, yo te doy gracias, porque sabemos que nosotros somos esa sal de la tierra, somos esa luz que nos permite, Señor, poder bendecir a otras personas, a otras familias. Desde ya, Señor, pongo esta palabra en tus manos, sabiendo que tú, Señor, nos vas a guiar y nos vas a dar más sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, hoy vamos a continuar con una parábola que la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 15. Y vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Amén. Esta se encuentra en el versículo 11 al versículo 32. Amén. Puede que usted no la haya leído o alguna vez sí, pero no la haya comprendido, así que hoy vamos a tener este tiempo para poder estudiarla, analizarla y comprenderla principalmente. Leamos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Mire, si nosotros vemos el contexto de esta parábola, vemos, ¿verdad?, que había un hombre que tenía mucho dinero, que tenía 2 hijos. Y el menor de él llegó con el papá y le dijo: mira, yo me quiero ir de la casa y yo quiero que tú me des la herencia, lo que a mí me corresponde. Y tal vez fue un poco altanero, ¿verdad?, al exigirle al papá que le diera lo que entregara, pero el papá sabía que era parte de su herencia, que cuando él ya no estuviera, se lo iba a entregar. Entonces dijo: bueno, te lo doy. ¿Y qué pasó? Que se fue a despilfarrar. El hijo mayor, si ya escuchó, al final dice que había consumido los bienes con rameras, ¿verdad? Que se había ido a gozar, ¿verdad?, que se había ido, no sé, de viaje, conocido muchas cosas, comido tantas cosas. Pero cuando se gastó todo eso, se arrepintió y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo dinero. Y se fue a trabajar, me imagino yo, y se dio cuenta que en ese tiempo había escasez. Y mire, hasta él se daba cuenta de que a los empleados de su papá les iba mucho mejor. Y entonces, mire, hasta practicó hizo ahí, ¿verdad?, no sé, practicó algo en su speech ahí. Y dijo: bueno, voy a ir con mi papá y voy a regresar y le voy a pedir perdón. Y tal vez él pensó que su papá no le iba a dejar entrar. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, ¿no? El Señor estaba esperándolo. Yo me imagino que todos los días el Señor se paraba a ciertas horas a saber si su hijo regresaba. Y en efecto llegó, y mire, su papá se puso muy feliz. Y en medio de ese contexto también sale el otro hermano y se enoja porque le dice al papá: mira, yo siempre estoy aquí, estoy a tu cuidado, estoy a tu servicio, no te he dado quejas, no te he dado problemas. ¿Y por qué tú no has permitido que yo haga lo mismo en una fiesta? Y el papá, ¿qué le dice? Le dice: mira, tú aquí tienes todo, ¿por qué no me lo pides? Entonces, mire, si nosotros espiritualmente llevamos la palabra, esto prácticamente es un enfoque. Podemos verlo, ¿verdad?, de un joven rebelde que está arrepentido, pero no, es todo lo contrario. ¿Sabe? El hijo pródigo habla de un padre que espera y corre para dar la bienvenida a su hijo. ¿Y qué pasa? Que llama a todos, incluso al hermano mayor, para compartir el gozo que él tenía en su corazón. Hermanos, la palabra pródigo, que viene dirigido a una persona, se le da ese nombre a aquella persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes y de modo insensato, ¿verdad? Como yo le mencionaba, lo que le dijo a su papá fue de alguna manera abusivo, si lo queremos ver aquí. Entonces a mí me gustaría dividir todos estos versículos y quisiera que me acompañara. Y voy a leer nuevamente del 11 al 14. Y dice: recuerde que todas las parábolas traen una enseñanza, que todas las parábolas van enlazadas. Y por eso dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, hermanos, el hijo menor de este hombre que tenía mucho dinero no solamente deseó que su padre le entregara los bienes que le correspondía, sino que su intención era ser una persona independiente y hacer con esos bienes
como le diera la gana. Como le decía, su comportamiento fue de una manera abusiva, arrogante, egoísta. Y sabe, si nosotros vemos aquí, este joven ofendió a su papá y demostró que no estaba preparado para asumir la responsabilidad de su vida. Entonces, ¿qué era lo que tenía este joven? Era una persona inmadura. Y si nosotros vemos los errores que el hijo cometió, podemos decir que él quiso controlar su propio futuro. Eso es uno. Y dos, que mientras él vivía en la casa de su padre, él nunca había tenido problemas. Y todo pasó hasta que salió de la casa de su papá. Entonces, si nosotros en contexto espiritual vemos esta parte, es como los hijos rebeldes, ¿no? Se van de la iglesia, ¿verdad? Las ovejas se van de la iglesia, se descarrilan, se dan cuenta y se van a tropezar, se van a dar con una pared y se dan cuenta que viviendo fuera de la cobertura de su papá, se dan cuenta de que las cosas no son como se pintaban. En mi caso, pues yo le he mencionado muchas veces, usted lo sabe, yo conocí al Señor en mi caminar de adulta y yo hoy no puedo decir me voy a salir de la cobertura de Dios, porque yo sé cómo trabaja Él, porque yo sé lo que Él ha hecho en mi vida, a dónde me ha llevado y yo no quiero retroceder, pero esa soy yo. Estoy hablando de mí, mi carne, ¿sí? Entonces eso pasa muchas veces en las iglesias. Las personas se van, se alejan. Y mire, qué bendición que se fueran a otro lugar y seguir haciendo lo que el Señor les llama. Pero ¿qué pasa? Pasa que así como que hay ciertas personas, ¿verdad? Que se han ido molestas, que se han ido enojadas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a veces se pelean con quien no debería ser, se pelean con el Señor. Y usted sabe que el Señor, mire, no obra como nosotros queremos. Entonces por eso le decía que muchas veces nosotros queremos hacer, tal vez nos han dicho una palabra, nos han profetizado, y que nosotros tenemos que tener paciencia, que tenemos que esperar, que tenemos que tener orar, que hay que interceder. ¿Y qué hacemos? Como está lenta la cosa, nos desenfocamos, nos desesperamos y nos alejamos y decimos, no, lo voy a hacer a mi manera. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas, ¿verdad? Entonces voy a continuar y voy a leer del 15 al 19. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces mire qué pasó aquí en el 18. El hijo recapacitó, ¿verdad? Y sabe, pasado el tiempo y que él ya había derrochado todo su dinero, malgastado toda su herencia, viviendo perdidamente, ¿verdad? Lejos de su casa, de su papá, este joven se encuentra frente a la escasez. Y su miseria era tanto que incluso, hermanos, mira aquí dice, ¿verdad? Que deseaba comer las sobras de los cerdos que él cuidaba. Imagínense qué sería el desperdicio del desperdicio, ¿verdad? Entonces este joven, mire, reacciona recordando la abundancia en la que él vivía junto a su papá. Y por eso él se crea, ¿verdad? Dice, voy a llegar con mi papá y le voy a pedir perdón. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprovechar cada momento para tomar conciencia de nuestras necesidades cuando nosotros regresamos al Señor, cuando nos alejamos de esos cerdos. Y sabe,
espiritualmente yo, pues discernimiento de Dios, ¿verdad? Los cerdos, mire, vienen siendo parte de la codicia, de la pereza, de la maldad, de la insensatez, la glotonería, de comer, de buscar, y sabe, de libertinaje, eh, lo que este joven quería hacer, ¿verdad? Él quería disfrutar, él quería vivir la vida, y él dijo, bueno, aquí el dinero tal vez nunca se me va a acabar, y yo voy a gozar como rey, no voy a trabajar, no voy a hacer nada porque tengo dinero. Pero lo que pasó fue que, mire, lo malgastó tanto que pudo que haya sido un momento de felicidad para él, pero después reaccionó y se dio cuenta de que tenía que trabajar, pero tal vez no sabía absolutamente nada porque tal vez en su casa tampoco hacía nada. Y entonces, mire, él quería comerse la comida. Imagínese cuando usted tira basura y de esa basura sacan esa basura para que se lo den a los animales. Entonces, él hasta deseaba ese tipo de comida porque veía, ¿verdad?, que a los cerdos tenían más. Pero ahí fue cuando él dice, no, yo cometí un error. Y preparó un discurso, eso era lo que quería decir al inicio, perdón, un discurso donde llegó con el papá para pedirle perdón, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar del 20 al 24. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cuando el hijo vuelve, mire, qué bonito haber descubierto que su primera palabra fue de reconocimiento ante el ser que le había dado la vida, ¿verdad? Y todo lo bueno que podía esperar, y le dice Padre, y le pide perdón. Y después de eso, ¿verdad?, le confiesa que no es merecedor de nada y que no lo necesita porque ha caído muy bajo, que lo ha perdido todo. Lo único que le queda es la convicción de que su padre nunca lo abandonará. Ahí se dio cuenta. Y así fue. Mire, nosotros, no sé cuántas veces le ha pasado, cuántas veces usted ha llegado con su papá y le ha pedido perdón por algo, ¿verdad? Y uno se siente mal, uno se siente avergonzado, uno se siente como, ay, y uno, mire, uno maquina muchas cosas y piensa, y me va a pasar esto, y me van a alegar, y me van a decir, y me van a pegar. Pero, ¿qué pasó con este papá? Mire, él fue un papá amoroso, porque tenía un corazón de padre. Y es lo mismo con Dios. Dios es un padre amoroso que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos cuando nos ve arrepentidos, sinceramente, de corazón. Por eso dice que Él acepta aquellos corazones que están contritos y humillados. Pero, ¿sabe? Si vemos todo lo que pasó aquí, mire, el papá, mire, dice, levantándose, vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. O sea, el papá lo estaba esperando. Y por eso le decía, yo creo que este papá lo esperaba todos los días a cierta hora. Y mire, fue movido a misericordia. Él conocía el amor de Dios, y no salió para cerrarle la puerta. No dijo, ya no lo quiero ver, no le volteó la cara, no. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire, lo abrazó y lo besó. ¿Qué significa eso? Era una aceptación de cómo él llegaba, porque él no llegó oloroso, él no llegó bien vestido, ni bañado, no. Imagínese que trabajaba con los cerdos. O sea, aquella pestilencia, ¿verdad? Entonces, si usted ve a una persona en la calle
así mugroso, sucio, que huele mal, uno lo que dice, ay, qué feo huele, ¿va? Y se aleja. Pero mire, este padre llegó con él y no le importó cómo él estaba. Y mire, ese abrazo y ese beso es significado del amor y el afecto que el Padre nos tiene a nosotros también. Le vistió, le calzó y le puso anillos. Todo esto que significa la cobertura, que era un derecho, que era una aprobación, todo lo contrario de una desnudez, ¿verdad? Si nosotros recordamos cuando Adán y Eva quedan desnudos y se ven descubiertos, ¿qué pasa? Ellos se dan cuenta espiritualmente que se quedaron sin cobertura. Entonces, si nosotros vemos que este papá vino y lo vistió nuevamente, mire, no solo le dio el derecho y la aprobación de que volviera a entrar a su casa, espiritualmente, mire, es la cobertura de Dios, es tener autoridad y tener poder. Amén. Entonces, mire qué bendición eso, ¿verdad? Imagínese que cuando a usted le ponen un anillo, usted ve que el anillo, usualmente los anillos son redondos, ¿verdad? Y no tienen fin. ¿Y eso qué significa? El significado es justamente eso, que el amor de Dios no tiene fin. No sabemos en dónde inicia un anillo, dónde a veces hay anillos que en la parte de atrás tienen un número o tienen un nombre, o a veces, por ejemplo, las personas que se comprometen, que están casados, ponen algún mensaje o ponen, en un hombre ponen el nombre de su esposa y viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? La unión, la fidelidad. Entonces, ese es el significado que el Señor le da a un hijo cuando está perdido. Le dice, mira, te voy a limpiar, te voy a limpiar, te voy a corregir, te voy a enderezar nuevamente. Y por eso es que, mire, le pone ropa, anillo y sandalias. El Señor lo que quiere aquí es que él vuelva otra vez a caminar, pero a caminar en los caminos de él, a su manera. Amén. Y dice, mire, aquí si vemos, ¿verdad? Él dice que aquí él hizo fiesta. Y entonces, si seguimos leyendo, voy a completar del 25 al 32. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice el 28, entonces se enojó y no quería entrar. Entonces mire, aquí él estaba molesto, ¿verdad? Él no quería. A él de alguna manera le molestó, le dolió y dijo, mírense, se va, pierde todo el dinero y aún así mi papá lo deja entrar, ¿verdad? Entonces mire, el Señor, ¿verdad? Lo vio, se salió y le rogó, dice, mire, que entrara. Y dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. El 31 dice, entonces le dijo, aquí el papá, ¿verdad? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y mire, la herencia que también él tenía para no solo físicamente, sino espiritualmente. Mire, la herencia que nosotros como hijos de Dios es que tenemos vida, que tenemos el mundo que Dios hizo para nosotros, que tenemos la familia. Mire, que tenemos tantas cosas y nosotros desaprovechamos todo eso. Y sabe, una de las herencias también es la palabra de Dios que nosotros llevamos con nosotros. Y dice el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe? Cuando un hijo regresa a la casa de un padre con arrepentimiento genuino, definitivamente hay gozo en el corazón. Y si nosotros vamos a la palabra en
siempre en el capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto era la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que el Padre siempre va a estar esperándonos. Aun cuando nosotros nos alejemos del Señor, el Señor está esperándonos porque Él tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y aun en estos tiempos que estamos viviendo, mire, de guerras, de alejamiento, de frialdad, todo está escrito. Y la palabra misma dice, Jesús dice, escrito está, que para la venida del Señor tienen que pasar muchas cosas. Pero el Señor en su misericordia no ha venido porque quiere todavía traer al redil a aquellos que han desaparecido de la presencia del Señor. Entonces, mire, ¿qué valores nos muestra esto? Pues primero, la humildad, el arrepentimiento, el perdón. Y esto nos demuestra la relación de Dios y cada uno de nosotros. Por eso el Señor, cuando habla de parábolas, es no verlo textualmente, sino ver más allá. ¿Qué hay más allá de eso? Entonces, hermanos, miren, aquí hemos aprendido, ¿verdad?, que alejados de Dios, con nuestro Padre Celestial, perdemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Como le decía, nosotros queremos hacer a veces nuestra voluntad, pero no es así. Nosotros tenemos que reconocer que sin Él simplemente no somos nada y no deberíamos arriesgarnos a caer en la peor situación. Y hermanos, sin importar los errores que nosotros hayamos cometido, el Señor se alegra cuando nosotros nos acercamos y le pedimos perdón. ¿Sabe? Fuerte es el gozo que Dios siente cuando venimos ante Él con un arrepentimiento genuino. Como le decía, en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Dios es un Padre amoroso que espera pacientemente a que nos demos cuenta que nuestros errores y sobre todo que reconozcamos que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe? Él nos espera con los brazos abiertos y lo más hermoso es que nos recibe, nos perdona, nos restaura como hijos suyos y viene y nos llena nuestra vida con su amor y su perdón. Así que, hermanos, yo espero que para usted haya sido de gran bendición que hayamos aprendido, ¿verdad?, cada una de las partes que hayamos leído y visto espiritualmente, qué significa cada una de las cosas que hemos aprendido hoy. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos, que tengamos un tiempo de comunión. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que nosotros cuando cometemos un error, que cuando cometemos un pecado, Señor, tú no nos miras de lejos, al contrario, tú esperas que nosotros lleguemos, Señor, con un corazón humillado delante de ti. Yo te pido, Señor, que aquellos que se han alejado, que tengan ese tiempo para acercarse a tus brazos, para sentir su amor y su perdón, porque sé que esto viene a restituir la posición de hijo. Gracias, Señor, porque así como este varón que hacía fiesta para recibirle a sus hijos, Señor, sabemos que eso es júbilo, que es gozo, Señor. Y no hay nada que se compare con la alegría de poder ver, Señor, a cada uno de tus hijos a tu lado. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que se han alejado, aquellos que han muerto espiritualmente y que necesitan revivir, Señor. Aquellos que están perdidos, aquellos que están necesitados de encontrarte contigo, de recibir ese abrazo, ese beso, de que tú los vistas, de que tú les prepares un banquete, Señor, porque tu palabra en Salmos 23
Declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y así queremos, Señor, que cada día, Señor, tu misericordia nos acompañe, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has enseñado, mi Dios, que tú no eres un Padre que se molesta, un Padre que es celoso, sino al contrario, tú eres un Padre amoroso, un Padre, Señor, que nos ha enseñado también a servir a los demás, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que la relación que tenemos contigo, Señor, madure, que esa relación que tenemos contigo, Señor, sea fructífera, que podamos, Señor, tener esa comunión contigo, que haya, mi Dios, no un alejamiento, ni endurecer nuestros corazones, ni frialdad, sino al contrario, Señor, que todos los días tengamos ese encuentro contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has enseñado, Señor, ese amor de ti como Padre Celestial, que nos ama y que nos restaura cuando nos acercamos, cuando estamos arrepentidos. Gracias te doy esta noche por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre y te pido desde ya, Señor, que sea una semana bendecida, una semana donde vayamos, Señor, tomados de tu mano, porque sabemos que tú nos cuidas, nos proteges, Señor, que tú cuidas nuestras entradas, nuestras salidas, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.